Los analistas del nuevo panorama del sexo y el consentimiento a menudo preguntan consternados por qué se espera del hombre que lea la mente de la mujer en lo tocante al sexo. Mi pregunta es otra. ¿Por qué se pide a la mujer que conozca su propia mente, cuando conocerla propiamente es un objetivo tan incierto? El autoconocimiento no es una característica fiable de la sexualidad femenina, ni de la sexualidad en general. De hecho, no es una característica fiable de la personalidad. Insistir en lo contrario es fatal y es una conjetura que se ha dado por buena durante demasiado tiempo, impidiendo los debates sobre el placer, el disfrute, la autonomía y la seguridad. Si queremos que las relaciones sexuales sean de nuevo o por fin satisfactorias en un futuro cercano, tenemos que rechazar esta exigencia y partir de otro punto. En lugar de chapucear con formulaciones del consentimiento sobre las que ponemos una carga ética demasiado pesada, y en lugar de condenar los intentos de las mujeres por hacer su vida más segura y preocuparse más por su placer, tenemos que articular una ética sexual que no pretenda desesperadamente mantener a raya la incertidumbre del sexo. Una ética del sexo digna de ese nombre tiene que admitir la vaguedad, la opacidad y el desconocimiento. Tenemos que partir de esta premisa, esta peligrosa y compleja premisa. No tendríamos por qué conocernos a nosotras mismas para estar a salvo de la violencia. Hola, ¿qué tal? Si hay alguien nueva por aquí y también si es vieja, porque hace como 2 años y medio que no subo libros. Mi nombre es Mariña. Este es un canal de literatura en general y de literatura feminista en particular. Y hoy voy a hablar de un libro que es el que me ha hecho querer volver a subir un vídeo, que es El buen sexo mañana, de Catherine Angel. Catherine Angel es una psiquiatra y sexóloga, pienso que de Reino Unido, que escribe, por lo que he visto en general, sobre sexo, y este es su tercer libro publicado por Alpha Decay, que tiene una portada absolutamente maravillosa. Es una fotografía, yo diría que la época victoriana, no porque yo reconozca la época victoriana, sino porque como habla de esa época, pues es posible, y superpuesta está una parte, la boca y una parte de la nariz, ¿no? Y aquí una mordaza, un elemento sadomasoquista. La portada me parece una maravilla, el título me parece una maravilla, El buen sexo mañana, está parafraseando a Foucault, que al parecer ironizaba sobre los marxistas diciendo que bueno, que eso del sexo satisfactorio ya lo dejamos para mañana, vendrá mañana. Y como veremos es un título muy bien traído. Es un libro muy cortito, son 150 páginas, pero muy denso conceptualmente. Consta de 4 capítulos en los que la autora nos habla sobre el consentimiento, sobre el deseo, sobre la excitación y sobre la vulnerabilidad. Y francamente me parece un libro muy bueno. Muy rico en matices, en conceptos, como decía, muy bien explicado, muchas referencias, tanto literarias como de estudios, etc. Me voy a centrar un poco en el primer capítulo, que es sobre el consentimiento, porque realmente es algo de lo que se está hablando mucho, ¿no? Con todas las leyes ahora del solo sí es sí, tan polémica, porque que si sacó a violadores de la cárcel, que si todos odiamos a Irene Montero, patatín patatán. Y quiero dar un par de pinceladas. En general, los debates en general y el feminista en particular están muy polarizados. Hay una dicotomía enorme de esto sí, esto no. Entonces quizás lo que más puede llegar a la cultura general es consentimiento sí, consentimiento no. ¿Por qué consentimiento no? Porque cuando hablamos de consentimiento no estamos hablando de deseo. Hay muchas mujeres que están diciendo no, pero estamos hablando de sexo. Si hablamos de que las mujeres consentimos, estamos hablando de que los hombres un poco proponen y nosotros decimos sí o decimos no. Se ha cambiado el no es no por solo sí es sí, incluso se ha cambiado el consentimiento por un consentimiento entusiasta, ¿no? No es que te diga que sí, que vale, sino que sí, me apetece un montón. Pero aún así sigue siendo reactivos. Seguimos sin ser plenamente agentes, ¿no? Porque ese consentimiento siempre es consentir a otra persona. Hace poco Beatriz Gimeno escribió un artículo, sin embargo, reivindicando el valor del consentimiento como concepto jurídico. Es decir, no podemos, cuando estamos hablando de delitos, de agresiones, de violaciones, etc., no se puede hablar de deseo, porque el deseo no se puede contabilizar jurídicamente y además es que da un poco igual. Es decir, tú puedes desear algo y seguir habiendo dicho que no, y eso sigue siendo un delito. Entonces el consentimiento ya lo reivindica como concepto para las leyes. La autora no niega la necesidad de hablar del consentimiento y de hecho parte del consentimiento, que eso es lo que más me gustó, para matizarlo y para profundizar y para ir más allá del consentimiento, incluso de ese consentimiento entusiasta. Y tampoco voy a explicar mucho, pero sí hay 2 cosas que me gustaría mencionar. La primera, cómo permea ese neoliberalismo que está en todas partes también lo que es la cultura del consentimiento y cómo, poniendo el foco en el individuo, en las individuas, porque se nos está diciendo que tenemos que conocernos perfectamente, que tenemos que expresar perfectamente aquello que sabemos para librarnos de las violencias. Por un lado,
se pone el foco en la víctima, eres tú quien eres responsable de evitar la violencia, y por otro, como decía en el fragmento que elegí para leer al principio, nos está diciendo tienes que conocerte para evitar la violencia, pero realmente eso es muy difícil conocerse en terreno sexual, es muy difícil conocerse en general y no debería ser necesario. Podemos vivir o deberíamos poder vivir una vida libre de violencias sin necesidad de conocernos. Porque por otro lado necesitamos un espacio para la incertidumbre. El sexo es un juego, entonces si no tenemos espacio para la incertidumbre, para el no saber, yo no sé si esto me gusta, pero sé quiero probar, sé hasta dónde quiero probar, etc. Y en segundo lugar, una crítica ya clásica, desde siempre las teorizaciones en cuanto a sexualidad se han dividido en dos vertientes. Por un lado está el peligro, por otro lado está el placer. Nos estamos centrando mucho en el peligro porque efectivamente es un lugar de peligro para las mujeres, pero hay que tener cuidado de no olvidarse del placer, que es a lo que estamos en realidad. Entonces no nos olvidemos del peligro, de qué hacer para evitar el peligro, pero ojo, porque como bien dice ella, el sexo puede estar libre de violencias, podemos haberlo hecho todo bien y ellos haberlo hecho todo bien, porque no está tampoco en nuestras manos, y ser profundamente insatisfactorio. Entonces ella busca dentro de esa experiencia sexual libre de violencias y con espacio para la vulnerabilidad, para la confianza, para la incertidumbre, pero además nos recuerda que es imprescindible que haya el espacio para la satisfacción, ¿no? Y que entonces el sexo no sea, como dijo Foucault, y de ahí el título, algo que ya dejaremos para mañana. Y nada más, tengo que decir eso, que lo recomiendo muchísimo. Es el libro que me ha hecho volver. Espero que pueda servir a alguien la recomendación. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.